En un mundo donde la línea entre la justicia y la corrupción se ha vuelto peligrosamente difusa, surge una historia que desafía nuestras percepciones sobre quiénes son realmente los guardianes de la ley. Carlos Ramírez, un veterano agente del FBI, se adentra en las sombras más oscuras del sistema policial estadounidense, donde la badge puede ser tanto un símbolo de protección como un escudo para la criminalidad. Esta no es solo otra historia de buenos contra malos. Es un retrato crudo y realista de cómo un hombre decidió arriesgar todo para desenmascarar una red de corrupción que se extendía como una telaraña venenosa a través de múltiples departamentos policiales. Prepárese para un viaje que lo llevará desde las calles de Phoenix hasta los pasillos del poder en Washington, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la justicia y la impunidad. ¿Está listo para descubrir hasta dónde puede llegar la corrupción? Déjenos su comentario sobre qué opina del sistema policial actual, y no olvide suscribirse para no perderse ningún capítulo de esta fascinante historia. La mañana del 15 de marzo prometía ser una más en la rutina de Carlos Ramírez, pero el destino tenía otros planes. Vestido con ropas andrajosas y una barba descuidada de varias semanas, el experimentado agente del FBI caminaba por las calles de Phoenix como parte de una operación encubierta que había estado preparando durante meses. Su objetivo era simple, pero peligroso: infiltrarse en las capas más bajas de la sociedad para observar de primera mano cómo ciertos oficiales de policía trataban a los más vulnerables. Lo que no esperaba era convertirse en el protagonista de su propia investigación. Sus superiores le habían advertido sobre los riesgos de esta misión, pero Carlos, con sus 20 años de experiencia en el FBI, creía estar preparado para cualquier eventualidad. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder en esa esquina aparentemente insignificante de la ciudad. La ironía de la situación no se le escapaba. Un agente federal disfrazado de mendigo estaba a punto de experimentar en carne propia la discriminación y el abuso de poder que había venido a investigar. El oficial, Javier Morales, apareció como una sombra amenazante, su uniforme impecable contrastando brutalmente con la apariencia desaliñada de Carlos. Sin mediar palabra ni mostrar la más mínima cortesía profesional, Morales agarró a Carlos por el brazo con una fuerza innecesaria, sus ojos brillando con ese tipo de desprecio que solo puede nacer de años de impunidad. «¿Qué haces aquí? ¡Basura!», fueron las primeras palabras que salieron de su boca, un preludio perfecto para la humillación que estaba por venir. Carlos intentó mantener su personaje mientras sacaba discretamente su identificación del FBI, pero Morales ni siquiera se molestó en examinarla con cuidado. «Identificación falsa», declaró con una sonrisa cruel. «Esto es un delito federal, amigo». La situación se escaló rápidamente cuando Morales decidió esposar a Carlos frente a una multitud de transeúntes curiosos, ignorando completamente las credenciales legítimas y las protestas calmadas del agente encubierto. En ese momento, Carlos supo que había encontrado exactamente lo que estaba buscando: la evidencia viviente de la corrupción policial que había venido a documentar. Lo que Morales no sabía era que cada palabra, cada gesto despectivo, cada violación de protocolo estaba siendo cuidadosamente memorizada por uno de los investigadores más meticulosos del FBI. Las horas en la celda le dieron a Carlos tiempo para reflexionar sobre los meses de investigación previa que lo habían llevado hasta este momento. No era la primera vez que el nombre de Javier Morales aparecía en sus archivos. De hecho, el oficial había estado en su radar durante casi un año, acumulando una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza y discriminación racial que las autoridades locales habían decidido ignorar sistemáticamente. Carlos había documentado meticulosamente cada caso, cada testimonio de víctimas que habían sido silenciadas o intimidadas para no presentar quejas formales. Las grabaciones que llevaba ocultas en su ropa harapiento habían capturado no solo su propia detención ilegal, sino también los comentarios despectivos que Morales había hecho sobre otros indeseables que frecuentaban esa zona de la ciudad. Mientras permanecía sentado en esa celda fría y húmeda, Carlos sabía que tenía
En sus manos, algo más valioso que el oro, evidencia irrefutable de la corrupción que estaba carcomiendo el Departamento de Policía de Phoenix desde adentro. La paciencia había sido siempre una de sus virtudes como investigador, y ahora esa paciencia estaba a punto de dar sus frutos de la manera más inesperada. La liberación llegó exactamente como Carlos había anticipado, con disculpas superficiales, y una clara intención de barrer el incidente bajo la alfombra. Sin embargo, lo que las autoridades locales no comprendían era que acababan de proporcionarle la pieza final del rompecabezas que había estado armando durante meses de trabajo, encubierto. Carlos aceptó las disculpas con una humildad fingida, manteniendo su personaje hasta el último momento, pero por dentro su mente ya estaba trabajando en cómo presentar toda esta evidencia de la manera más efectiva posible. El tribunal, que lo esperaba al día siguiente, no sabía que estaba a punto de recibir uno de los testimonios más explosivos en la historia reciente del sistema judicial de Arizona. Carlos había aprendido a lo largo de su carrera que la justicia a menudo llegaba de las formas más inesperadas, y esta vez él mismo se había convertido en la víctima que proporcionaría la evidencia necesaria para desenmascarar a los verdaderos criminales. La noche antes de su testimonio, mientras revisaba una vez más todas sus notas y grabaciones, Carlos sintió esa familiar mezcla de nerviosismo y determinación que siempre precedía a los momentos más importantes de su carrera. Sabía que mañana no solo estaría testificando, estaría declarando la guerra a un sistema corrupto que había operado en la sombra durante demasiado tiempo. La sala del tribunal se llenó de una tensión palpable cuando Carlos Ramírez se dirigió hacia el estrado, ya no disfrazado de mendigo, sino vestido con el traje sobrio y profesional que correspondía a su rango en el FBI. Los asistentes en la sala, incluyendo varios oficiales de policía que habían venido a observar lo que creían sería un testimonio rutinario, no tenían idea de que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más dramáticos en la historia judicial de Phoenix. Carlos había pasado toda la noche anterior organizando meticulosamente su presentación, asegurándose de que cada detalle, cada grabación, cada documento estuviera perfectamente ordenado para crear el máximo impacto. Su experiencia como agente del FBI le había enseñado que en casos como este, la presentación de la evidencia era tan importante como la evidencia misma. Mientras juramentaba decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, Carlos sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo estaba testificando sobre su propia experiencia, estaba hablando en nombre de todas las víctimas silenciadas que nunca habían tenido la oportunidad de hacer oír su voz en un tribunal. La ironía de la situación no se le escapaba. Un agente encubierto había tenido que convertirse en víctima para poder ser el testigo que el sistema necesitaba. Cuando Carlos comenzó a relatar los detalles de su detención, el silencio en la sala se volvió casi ensordecedor. Cada palabra que pronunciaba era medida y precisa, cada detalle presentado con la metodología implacable de un investigador profesional que había dedicado décadas a perfeccionar su técnica. Sin embargo, lo que realmente electrizó a la audiencia fue cuando Carlos reveló su verdadera identidad y el propósito real de su presencia en esas calles. «Su señoría», dijo con una voz que resonaba con autoridad y convicción, «lo que experimenté no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de abuso y corrupción que he estado investigando durante los últimos 8 meses. Las grabaciones que presentó como evidencia no solo documentaban su propia humillación, sino que revelaban conversaciones entre oficiales donde se discutía abiertamente la discriminación racial como una práctica aceptable. Los rostros de los oficiales presentes en la sala comenzaron a palidecer cuando se dieron cuenta de las implicaciones de lo que estaban escuchando. Carlos había convertido su experiencia personal en una ventana hacia un mundo de corrupción que muchos preferían mantener oculto, y ahora ese mundo estaba siendo expuesto bajo la luz implacable de la justicia federal. La decisión de Carlos de solicitar que el resto de su testimonio fuera protegido bajo privilegio federal no fue tomada a la ligera. Después de revelar las primeras capas de la corrupción policial,
Había comenzado a recibir amenazas veladas y había notado que su automóvil había sido seguido en varias ocasiones durante la semana posterior a su primera aparición en el tribunal. Su experiencia en el FBI le había enseñado a reconocer las señales de peligro, y todas las señales indicaban que su investigación había tocado nervios muy sensibles en lugares muy altos. La solicitud de protección federal no era solo una precaución personal, era también una estrategia legal que le permitiría presentar evidencia más sensible sin comprometer investigaciones en curso o poner en peligro a informantes y testigos adicionales. El juez, reconociendo la gravedad de la situación y la importancia del testimonio, accedió inmediatamente a la solicitud, comprendiendo que estaba tratando con un caso que trascendía las jurisdicciones locales. Durante esos días de espera entre su primera aparición y su testimonio protegido, Carlos trabajó incansablemente con su equipo de apoyo del FBI para organizar la evidencia de manera que causara el máximo impacto legal sin comprometer la seguridad de las operaciones en curso. La preparación para el testimonio protegido requirió medidas de seguridad extraordinarias que transformaron el tribunal en una fortaleza temporal. Agentes federales adicionales fueron desplegados discretamente alrededor del edificio, mientras que las comunicaciones fueron monitoreadas para detectar cualquier intento de interferencia o intimidación. Carlos pasó horas revisando con los fiscales federales cada detalle de su presentación, asegurándose de que la evidencia fuera presentada de manera que resistiera cualquier desafío legal futuro. La tensión en el ambiente era palpable. Todos los involucrados comprendían que este testimonio podría ser el catalizador para una reforma completa del sistema policial local, o podría convertirse en otro caso más enterrado bajo el peso de la burocracia y los intereses políticos. Durante las noches previas al testimonio, Carlos reflexionaba sobre su carrera y sobre los casos que lo habían llevado hasta este momento. Había visto demasiados casos donde la evidencia sólida se desvanecía debido a tecnicismos legales o presiones políticas, y estaba determinado a asegurarse de que esta vez sería diferente. La protección federal no solo resguardaba su seguridad física, también protegía la integridad de una investigación que podría cambiar para siempre la forma en que se abordaba la corrupción policial en todo el país. El regreso de Carlos al tribunal al día siguiente con las grabaciones de audio prometía ser el momento culminante de meses de investigación meticulosa y riesgos calculados. Las 26 minutos de grabaciones que traía consigo no eran simples conversaciones casuales. Eran documentos de audio que revelaban con una claridad cristalina las instrucciones específicas que Javier Morales daba a sus subordinados sobre cómo manipular reportes policiales para ocultar evidencia de brutalidad y discriminación. Cada minuto de esas grabaciones había sido obtenido legalmente a través de operaciones encubiertas autorizadas por una orden judicial federal, lo que garantizaba su admisibilidad en el tribunal y su impacto devastador en cualquier defensa que Morales pudiera intentar montar. Las conversaciones revelaban no solo la extensión de la corrupción, sino también la casualidad con la que estos oficiales discutían la violación de los derechos civiles de los ciudadanos que habían jurado proteger. Carlos había esperado el momento perfecto para presentar esta evidencia, sabiendo que su impacto sería máximo si se revelaba después de que el terreno hubiera sido preparado adecuadamente con su testimonio inicial. La preparación técnica para la presentación de estas grabaciones había requerido la colaboración de especialistas en audio forense del FBI para garantizar que cada palabra fuera claramente audible y que la cadena de custodia fuera impecable. Cuando las primeras palabras de Morales resonaron en los altavoces del tribunal, ordenando específicamente a un subordinado que ajustara un reporte para eliminar referencias a uso excesivo de la fuerza. El silencio en la sala se volvió sepulcral. La voz de Morales, clara e inconfundible, continuó detallando métodos para intimidar a testigos potenciales y para asegurar que ciertas inconveniencias nunca llegaran a los reportes oficiales. Cada revelación era más damning que la anterior.
construyendo un caso tan sólido que incluso los abogados más experimentados en la sala podían ver que no había defensa posible contra tal evidencia. Carlos observaba las caras de shock y horror de los presentes mientras las grabaciones continuaban reproduciendo conversación tras conversación, donde se discutían violaciones flagrantes de los derechos constitucionales como si fueran procedimientos de rutina. La reacción más telling vino de los propios oficiales de policía presentes en la sala, muchos de los cuales claramente no tenían conocimiento de la extensión de la corrupción en su propio departamento. Cuando Carlos finalmente pidió la orden de arresto inmediato de Morales por obstrucción a la justicia y conspiración, su solicitud fue recibida no como una sorpresa, sino como la conclusión lógica e inevitable de la evidencia abrumadora que acababa de presentar. El arresto de Morales esa misma tarde marcó no solo el final de la carrera de un oficial corrupto, sino el comienzo de una investigación que se extendería mucho más allá de lo que alguien había imaginado inicialmente. La colaboración entre Carlos Ramírez, la abogada Isabel Flores y el oficial Mateo Cruz representaba una alianza poco común pero poderosa en la lucha contra la corrupción policial sistemática. Isabel, una abogada de derechos civiles con más de 15 años de experiencia representando a víctimas de brutalidad policial, había seguido el caso de Carlos desde sus primeros días y había reconocido inmediatamente la oportunidad histórica que representaba tener un agente del FBI dispuesto a testimoniar sobre corrupción policial de primera mano. Su experiencia legal complementaba perfectamente la experiencia investigativa de Carlos, mientras que su conocimiento profundo del sistema judicial local le proporcionaba insights invaluables sobre cómo navegar las complejidades políticas del caso. Mateo Cruz, por su parte, representaba algo aún más valioso: un oficial de policía honesto que había estado documentando secretamente las irregularidades en su propio departamento, esperando el momento adecuado para actuar. Su posición como insider le daba acceso a información y evidencia que ni Carlos ni Isabel habrían podido obtener por medios convencionales. La formación de este trío no había sido accidental. Cada uno había llegado a la misma conclusión por caminos diferentes. El sistema policial estaba podrido desde adentro y requería una intervención dramática para ser salvado. La primera reunión formal entre los tres tuvo lugar en la oficina de Isabel, un espacio que había sido discretamente limpiado por especialistas del FBI para asegurar que no hubiera dispositivos de escucha. Durante esas primeras horas de colaboración intensiva, se hizo evidente que lo que habían descubierto hasta ese momento era solo la punta del iceberg de una operación de corrupción mucho más grande y sofisticada de lo que cualquiera de ellos había imaginado inicialmente. Mateo reveló que había estado manteniendo archivos secretos sobre irregularidades financieras, casos de evidencia desaparecida, y un patrón preocupante de transferencias y promociones que parecían diseñadas para proteger a ciertos oficiales de investigaciones internas. Isabel aportó una perspectiva legal crucial, identificando conexiones entre casos aparentemente no relacionados que habían pasado por su oficina durante los últimos años. Carlos, con su experiencia en investigaciones federales complejas, comenzó a ver emerger un patrón que sugería la existencia de una red de protección mutua que se extendía no solo a través del Departamento de Policía, sino también hacia el sistema judicial local. La sinergia entre estos tres profesionales dedicados creó una fuerza investigativa formidable que pronto probaría ser exactamente lo que se necesitaba para enfrentar la magnitud del desafío que tenían por delante. Sus diferentes perspectivas y áreas de expertise se complementaban de manera que potenciaba exponencialmente la efectividad de cada uno trabajando individualmente. La decisión de reabrir el caso del joven oficial que había muerto en circunstancias sospechosas representó un punto de inflexión crucial en la investigación de Carlos y su equipo. El oficial Kevin Martínez, de apenas 28 años, había intentado reportar irregularidades en su departamento apenas 6 meses antes de su supuesto suicidio, pero sus denuncias habían sido sistemáticamente ignoradas o desestimadas por sus superiores.
Los archivos oficiales pintaban el cuadro de un oficial problemático que había sido incapaz de adaptarse a las presiones del trabajo policial. Pero las evidencias que Mateo Cruz había estado guardando secretamente contaban una historia completamente diferente. Martínez había documentado meticulosamente casos de evidencia plantada, arrestos falsos y un sistema organizado de extorsión que operaba bajo la protección de oficiales de alto rango. Sus notas personales, escritas en un código simple que Mateo había logrado descifrar, revelaban nombres, fechas y cantidades específicas de dinero que habían cambiado de manos en intercambio por protección y silencio. La investigación oficial de su muerte había sido superficial y apresurada, concluyendo rápidamente que se trataba de un suicidio causado por estrés laboral. Pero las inconsistencias en la escena del crimen y la ausencia de una nota de suicidio habían levantado banderas rojas que fueron convenientemente ignoradas. Carlos aplicó sus décadas de experiencia en investigación criminal al análisis de la muerte de Martínez, y lo que encontró lo perturbó profundamente. La escena del crimen había sido contaminada deliberadamente, evidencia crucial había desaparecido, y los testigos potenciales habían sido intimidados para que no hablaran con los investigadores. Más alarmante aún, el patrón de la muerte de Martínez se repetía en otros casos similares en diferentes jurisdicciones, sugiriendo que el silenciamiento de oficiales problemáticos era una práctica más extendida de lo que habían imaginado inicialmente. Isabel Flores aportó una perspectiva legal crucial al análisis, identificando las violaciones procedimentales que habían permitido que el caso fuera cerrado tan rápidamente y sin una investigación adecuada. Su experiencia en casos de derechos civiles le permitió reconocer patrones de comportamiento institucional diseñados para proteger a perpetradores en lugar de buscar justicia para las víctimas. La reapertura del caso de Martínez no solo buscaba justicia para un oficial joven que había pagado con su vida por intentar hacer lo correcto, sino que también representaba una oportunidad para exponer la maquinaria completa de corrupción y silenciamiento que había operado impunemente durante años. Cada nuevo detalle que descubrían sobre la muerte de Martínez revelaba conexiones adicionales con otros casos de corrupción, creando una red de evidencia que se volvía más sólida y más damning con cada día de investigación. La promoción de Carlos Ramírez a un cargo senior en el FBI fue tanto un reconocimiento a su trabajo excepcional como una respuesta institucional a la magnitud de lo que había descubierto en Phoenix. Sus superiores en Washington habían seguido de cerca el desarrollo de su investigación y habían llegado a la conclusión de que el caso de Phoenix no era un incidente aislado, sino probablemente un ejemplo representativo de problemas sistémicos, que se extendían a través de múltiples jurisdicciones policiales en todo el país. La nueva posición de Carlos le otorgaba no solo mayor autoridad y recursos, sino también acceso a bases de datos federales y redes de inteligencia que le permitirían identificar patrones similares de corrupción en otros departamentos. Su oficina en el edificio federal de Phoenix se convirtió rápidamente en un centro de operaciones para lo que se estaba convirtiendo en una de las investigaciones de corrupción policial más extensas en la historia moderna del FBI. El reconocimiento oficial de su trabajo vino acompañado de una responsabilidad aún mayor: desarrollar metodologías y protocolos que pudieran ser aplicados a nivel nacional para identificar y combatir la corrupción policial de manera más efectiva. Carlos comprendía que su éxito en Phoenix había creado expectativas altas tanto dentro del FBI como en la comunidad de derechos civiles, y estaba determinado a no decepcionar a quienes habían puesto su confianza en él. La transición a su nuevo cargo no fue sin desafíos, ya que Carlos tuvo que aprender rápidamente a navegar las complejidades políticas de operar a nivel federal mientras mantenía la efectividad investigativa que había demostrado a nivel local. Su experiencia en Phoenix le había enseñado que la corrupción policial raramente operaba en el vacío. Usualmente estaba conectada con redes más amplias de corrupción que incluían elementos del sistema judicial, gobierno local e incluso el sector privado. Esta comprensión más amplia del problema informó su enfoque en el nuevo cargo,
donde comenzó a desarrollar estrategias investigativas que podían rastrear estas conexiones complejas a través de múltiples jurisdicciones y niveles de gobierno. El apoyo institucional que recibió del FBI fue significativo, incluyendo acceso a tecnología de punta, recursos de investigación prácticamente ilimitados y la autoridad para formar equipos especializados que podían operar con considerable autonomía. Sin embargo, Carlos nunca perdió de vista el hecho de que detrás de cada caso de corrupción había víctimas reales cuyas vidas habían sido afectadas por los abusos de poder que él estaba investigando. Esta perspectiva humana continuó siendo el factor motivador principal en su trabajo, recordándole constantemente por qué su misión era tan importante y por qué no podía permitirse el lujo de fallar en su nueva responsabilidad expandida. La llamada de Washington llegó en un momento en que Carlos estaba consolidando los últimos aspectos de la investigación de Phoenix, pero representaba una oportunidad que no podía rechazar: la formación de una nueva Force Task federal especializada en integridad policial. La invitación vino directamente del director adjunto del FBI, quien había estado siguiendo el trabajo de Carlos y había llegado a la conclusión de que el enfoque metodológico desarrollado en Phoenix necesitaba ser escalado a nivel nacional. La nueva Force Task no sería simplemente otra unidad investigativa. Sería un laboratorio para desarrollar nuevas técnicas de investigación, establecer protocolos estandarizados para casos de corrupción policial y crear una red de colaboración entre agencias federales, estatales y locales que pudiera responder rápida y efectivamente a casos de corrupción sistemática. Carlos comprendía que aceptar esta posición significaría mudarse a Washington y dejar atrás el trabajo directo en el campo que tanto amaba, pero también reconocía que esta era una oportunidad única para impactar el problema de la corrupción policial a una escala mucho mayor. La decisión no fue fácil, especialmente considerando que significaba separarse del equipo que había formado con Isabel Flores y Mateo Cruz, pero eventualmente concluyó que el impacto potencial de la nueva posición justificaba el sacrificio personal que representaba. La preparación para su traslado a Washington requirió una transición cuidadosa de sus responsabilidades en Phoenix, asegurando que los casos en curso continuaran progresando bajo nueva supervisión. Carlos dedicó semanas a documentar meticulosamente todas las metodologías y técnicas que había desarrollado, creando manuales detallados que pudieran ser utilizados por otros investigadores en casos similares. Su experiencia le había enseñado que el conocimiento institucional era a menudo perdido durante las transiciones, y estaba determinado a asegurar que las lecciones aprendidas en Phoenix no se perdieran con su partida. La ceremonia de despedida organizada por sus colegas fue emotiva, pero también sirvió como recordatorio de la importancia del trabajo que había realizado y del legado que estaba dejando. Isabel Flores y Mateo Cruz prometieron continuar colaborando con él desde Phoenix, manteniendo vivo el espíritu de cooperación que había sido tan crucial para su éxito inicial. Durante sus últimos días en Phoenix, Carlos pasó tiempo reflexionando sobre la journey que lo había llevado desde ser un agente encubierto disfrazado de mendigo hasta convertirse en uno de los expertos nacionales más reconocidos en corrupción policial. La ironía de la situación no se le escapaba. Su experiencia más personal y humillante había resultado ser el catalizador para la oportunidad profesional más importante de su carrera, confirmando su creencia de que la justicia a menudo emerge de las circunstancias más inesperadas. La llegada a Washington marcó el comienzo de una nueva fase en la carrera de Carlos, una que requería habilidades completamente diferentes a las que había utilizado como investigador de campo. Su primera responsabilidad fue formar un equipo que pudiera operar efectivamente a nivel nacional, lo que significaba identificar y reclutar a los mejores talentos disponibles en diferentes agencias y jurisdicciones. La decisión de traer a Mateo Cruz desde Phoenix fue la más fácil. Su experiencia como oficial de policía honesto que había trabajado desde adentro del sistema le proporcionaba una perspectiva invaluable que complementaría perfectamente las habilidades investigativas federales del resto del equipo. Sofía Díaz, una analista financiera especializada en lavado de dinero y corrupción gubernamental,
fue reclutada desde la oficina del FBI en Miami, donde había desarrollado técnicas innovadoras para rastrear flujos de dinero complejos a través de múltiples jurisdicciones. Su experiencia en casos de corrupción internacional le daría al equipo la capacidad de identificar conexiones financieras que podrían pasar desapercibidas para investigadores menos especializados. Diego Sánchez, un experto en tecnología forense y comunicaciones digitales, llegó desde la oficina central del FBI en Cuántico, trayendo consigo expertise en interceptación de comunicaciones, análisis de datos digitales y técnicas de surveillance modernas que serían cruciales para investigar redes de corrupción sofisticadas. Ana García completaba el equipo como especialista en operaciones encubiertas y manejo de informantes, un conjunto de habilidades que había perfeccionado durante una década trabajando en casos de crimen organizado en la frontera con México. Su capacidad para desarrollar y manejar fuentes humanas de inteligencia sería esencial para penetrar las redes cerradas de corrupción policial que el equipo estaría investigando. La química entre los miembros del equipo se desarrolló rápidamente, en parte debido a la cuidadosa selección que Carlos había hecho basándose no solo en habilidades técnicas, sino también en compatibilidad personal y compromiso compartido con la misión. Las primeras semanas trabajando juntos se dedicaron a desarrollar protocolos de operación, establecer sistemas de comunicación segura y familiarizarse con las capacidades y limitaciones de cada miembro del equipo. Carlos instituyó reuniones, diarias de briefing donde cada miembro compartía insights y actualizaciones, creando una cultura de colaboración abierta que maximizaría la efectividad colectiva del grupo. La oficina que les fue asignada en el edificio federal se convirtió rápidamente en un centro de actividad constante, con pizarras cubiertas de diagramas de conexiones, mapas marcando ubicaciones de interés y múltiples pantallas de computadora mostrando análisis de datos en tiempo real. La preparación meticulosa de Carlos para esta fase de su carrera se hacía evidente en la manera sistemática con que organizó al equipo y estableció las fundaciones para el trabajo que estaba por venir. La selección de Portland, Oregon, como el primer caso de la nueva Force Task no fue coincidencia. Había llegado a la atención de Carlos a través de un patrón preocupante de quejas ciudadanas y anomalías estadísticas que sus analistas habían identificado durante su revisión inicial de departamentos policiales problemáticos a nivel nacional. Los datos mostraban una tasa anormalmente alta de evidencia desaparecida en casos de posesión de drogas, combinada con una disparidad racial significativa en los arrestos y procesamiento de estos casos. Lo que había comenzado como análisis rutinario de datos se había transformado en señales de alarma cuando el equipo descubrió que más del 60% de los casos afectados involucraban a jóvenes afroamericanos y latinos, sugiriendo un patrón sistemático de discriminación que iba mucho más allá de simple negligencia administrativa. Carlos había aprendido en Phoenix que estos patrones estadísticos raramente eran accidentales, usualmente indicaban la presencia de corrupción organizada que utilizaba el sistema judicial como herramienta para perpetuar injusticias raciales y económicas. La decisión de enviar al equipo completo a Portland reflejaba la seriedad con que Carlos veía estas señales iniciales y su determinación de aplicar todas las lecciones aprendidas en Phoenix a esta nueva investigación. La preparación para la misión de Portland requirió coordinación extensa con oficinas locales del FBI, establecimiento de bases de operaciones seguras y desarrollo de cover stories que permitirían al equipo operar efectivamente sin alertar a posibles perpetradores. El viaje a Portland se sintió como un déjà vu para Carlos, recordándole sus primeros días investigando corrupción en Phoenix, pero esta vez tenía la ventaja de un equipo experimentado y recursos federales sustanciales a su disposición. La ciudad les presentó un ambiente completamente diferente al desierto de Arizona, pero los indicios de corrupción policial tenían una familiaridad inquietante que confirmaba las sospechas iniciales del equipo. Las primeras 48 horas en Portland fueron dedicadas a establecer operaciones y hacer contacto discreto con fuentes locales de información, incluyendo abogados de derechos civiles, activistas comunitarios y algunos oficiales de policía que habían expresado preocupaciones sobre
irregularidades en su departamento. Sofía Díaz comenzó inmediatamente a analizar los registros financieros del Departamento de Narcóticos, identificando discrepancias en el manejo de evidencia confiscada y patrones inusuales en los procedimientos de inventario que sugerían manipulación sistemática. Diego Sánchez estableció operaciones de surveillance discreta en ubicaciones clave, utilizando tecnología de punta para monitorear comunicaciones y movimientos de personal sospechoso sin comprometer la integridad de la investigación. La coordinación entre los miembros del equipo funcionó perfectamente, con cada especialista contribuyendo su expertise única para crear un cuadro comprensivo de la situación en Portland, que rápidamente confirmó que habían llegado al lugar correcto en el momento correcto. La investigación en Portland reveló rápidamente que el problema era mucho más sistemático y sofisticado de lo que las estadísticas iniciales habían sugerido. Ana García, utilizando técnicas de infiltración que había perfeccionado en casos de crimen organizado, logró establecer contacto con informantes dentro del Departamento de Narcóticos que confirmaron la existencia de un esquema elaborado para manipular evidencia en casos específicos. Los oficiales involucrados no solo hacían desaparecer evidencia, estaban seleccionando cuidadosamente casos basándose en criterios raciales y socioeconómicos, asegurándose de que las víctimas fueran individuos con recursos limitados para defenderse legalmente o credibilidad social limitada para hacer que sus quejas fueran tomadas en serio. El patrón era despiadadamente eficiente. Jóvenes de comunidades minoritarias eran arrestados con evidencia plantada o exagerada. Luego, esa misma evidencia desaparecía misteriosamente antes del juicio, resultando en casos dismissed, que nunca llegaban a investigación seria pero que dejaban a las víctimas con récords de arresto que afectarían sus vidas permanente. Carlos reconoció inmediatamente la sofisticación de esta operación. No era simplemente corrupción oportunista, sino un sistema diseñado deliberadamente para maximizar el impacto en comunidades específicas mientras minimizaba el riesgo de detección o consecuencias legales. Mateo Cruz, con su experiencia como oficial de policía, proporcionó insights cruciales sobre cómo este tipo de operación requería coordinación entre múltiples niveles de la jerarquía policial, desde oficiales de calle hasta supervisores, y posiblemente personal administrativo que manejaba el inventario de evidencia. El análisis de Sofía Díaz de los aspectos financieros de la operación reveló una dimensión aún más perturbadora del esquema. La evidencia desaparecida, particularmente drogas y dinero confiscado, no simplemente se desvanecía. Estaba siendo sistemáticamente desviada hacia canales que beneficiaban financieramente a los oficiales involucrados. Sus técnicas de análisis forense financiero identificaron cuentas bancarias, inversiones y compras de lujo que no podían ser explicadas por los salarios oficiales de los oficiales sospechosos. Más alarmante aún, el patrón de timing entre la desaparición de evidencia y estas actividades financieras sugería un nivel de organización que requería planificación anticipada y coordinación entre múltiples participantes. Diego Sánchez complementó este análisis con evidencia digital que mostraba comunicaciones encriptadas entre los oficiales involucrados, utilizando aplicaciones y métodos de comunicación que indicaban conocimiento de técnicas de counter-surveillance. La combinación de evidencia financiera, digital y testimonial creaba un cuadro de una operación criminal sofisticada que operaba bajo la protección de badges policiales, utilizando la autoridad del Estado para perpetrar crímenes contra las comunidades más vulnerables. Carlos se dio cuenta de que habían descubierto no solo un caso de corrupción policial, sino un ejemplo perfecto de cómo el racismo sistemático y la corrupción se combinaban para crear injusticias que se perpetuaban y protegían mutuamente, haciendo que las víctimas fueran menos creíbles precisamente porque habían sido victimizadas por el sistema que supuestamente debía protegerlas. El descubrimiento de que el capitán Ricardo Navarro había sido transferido desde Phoenix inmediatamente. Después del suicidio del oficial, Kevin Martínez envió ondas de shock a través del equipo de Carlos y confirmó sus peores sospechas sobre la extensión de la red de corrupción que estaban investigando.
La transferencia de Navarro no había sido una promoción normal o una reasignación rutinaria. Había sido una evacuación cuidadosamente orquestada para remover a un participante clave en la corrupción de Phoenix antes de que la investigación de Carlos pudiera alcanzarlo. Los archivos de personal que Sofía Díaz logró obtener a través de canales oficiales mostraban que la transferencia había sido procesada con una velocidad inusual y había incluido una promoción significativa que colocaba a Navarro en una posición de autoridad aún mayor en Portland. Ana García utilizó sus contactos en Phoenix para obtener información adicional sobre las circunstancias de la transferencia de Navarro, descubriendo que había ocurrido exactamente 3 días después de que Martínez había presentado su último reporte sobre irregularidades en el Departamento de Narcóticos. La coincidencia era demasiado precisa para ser accidental, sugiriendo que Navarro había tenido acceso a información sobre la investigación de Martínez y había utilizado esa información para protegerse de consecuencias potenciales. Carlos comenzó a ver emerger un patrón donde oficiales comprometidos eran transferidos estratégicamente a nuevas jurisdicciones, cuando el hit se volvía demasiado intenso en sus ubicaciones originales, llevando consigo tanto su expertise en actividades corruptas como sus conexiones con redes criminales establecidas. La investigación del background de Navarro reveló una carrera marcada por transferencias frecuentes que coincidían sospechosamente con el timing de investigaciones internas y quejas ciudadanas en múltiples jurisdicciones. Diego Sánchez utilizó bases de datos federales para rastrear la historia de empleo de Navarro, descubriendo un patrón de comportamiento que se repetía en cada nueva ubicación. Un periodo inicial de comportamiento exemplar seguido por un gradual incremento en quejas ciudadanas, irregularidades en el manejo de evidencia y eventualmente una transferencia voluntaria a una nueva jurisdicción antes de que las investigaciones pudieran profundizarse. Este patrón sugería no solo que Navarro era un participante serial en corrupción policial, sino que existía un sistema informal de protección que facilitaba estas transferencias y permitía que oficiales corruptos continuaran operando en nuevas jurisdicciones sin enfrentar consecuencias por sus acciones pasadas. Mateo Cruz reconoció este patrón de su propia experiencia en Phoenix, recordando otros casos donde oficiales problemáticos habían sido transferidos en lugar de ser investigados o disciplinados adecuadamente. La realización de que Navarro representaba potencialmente solo un ejemplo de un fenómeno más amplio transformó la investigación de Portland de un caso local de corrupción a una ventana hacia un sistema nacional de protección mutua entre oficiales corruptos. Carlos comprendió que habían tropezado con evidencia de lo que podría ser una red informal pero efectiva, que permitía que la corrupción policial se propagara geográficamente como un virus, infectando nuevos departamentos con oficiales que traían consigo tanto la experiencia como las conexiones necesarias para establecer operaciones corruptas en territorio virgen. La decisión de enviar a Mateo Cruz como infiltrado en la operación de Navarro fue arriesgada pero necesaria, representando la única manera de obtener evidencia directa de las actividades internas del grupo corrupto. La experiencia previa de Mateo como oficial de policía le daba credibilidad instantánea que ningún otro miembro del equipo podría haber establecido, pero también lo ponía en peligro personal significativo si su verdadera identidad era descubierta. Carlos y Mateo pasaron semanas desarrollando una cover story convincente que explicaría la presencia de Mateo en Portland y su interés en unirse al equipo de narcóticos de Navarro. La historia fabricada incluía una transferencia desde una jurisdicción ficticia en Nevada, problemas disciplinarios menores que habían motivado la búsqueda de un nuevo comienzo, y referencias falsas que habían sido cuidadosamente establecidas a través de contactos del FBI en otras agencias. Ana García utilizó su expertise en operaciones encubiertas para entrenar a Mateo en técnicas avanzadas de infiltración, incluyendo métodos para ganar confianza rápidamente, técnicas de recording discreto y protocolos de comunicación de emergencia que le permitirían solicitar extracción si la situación se volvía demasiado peligrosa. La preparación psicológica fue igualmente importante,
ya que Mateo tendría que participar en actividades que violaban todos los principios que lo habían motivado a convertirse en oficial de policía, manteniendo su cover mientras documentaba secretamente las actividades criminales de sus colegas temporales. Los primeros días de Mateo trabajando con el equipo de Navarro fueron tensos pero exitosos, ya que su experiencia genuina como oficial de policía le permitió integrarse naturalmente en el grupo sin levantar sospechas. Navarro, aparentemente impresionado por las referencias falsas de Mateo y su aparente disposición a hacer lo necesario para obtener resultados, comenzó a incluirlo gradualmente en operaciones más sensibles. Las grabaciones que Mateo logró obtener durante estas primeras semanas proporcionaron evidencia invaluable no solo sobre las actividades corruptas del equipo, sino también sobre la extensión de la red de protección que facilitaba estas operaciones. Diego Sánchez monitoreaba constantemente las comunicaciones de Mateo, asegurando que las grabaciones fueran transmitidas seguramente al resto del equipo para análisis inmediato. Sofía Díaz utilizaba la información obtenida por Mateo para dirigir su análisis financiero hacia cuentas y transacciones específicas que habían sido mencionadas en las conversaciones grabadas. Carlos coordinaba toda la operación desde una distancia segura, balanceando constantemente la necesidad de obtener más evidencia contra el riesgo creciente para la seguridad de Mateo. La tensión era constante, especialmente cuando Mateo reportaba que Navarro había comenzado a hacer preguntas sobre su background y había asignado a otros miembros del equipo para verificar discretamente su historia. Cada día que Mateo permanecía infiltrado aumentaba tanto el valor de la inteligencia obtenida como el peligro de exposure, creando una situación donde el timing de la extracción se volvería crucial para tanto el éxito de la operación como la seguridad del infiltrado. Capítulo 15. La red se extiende. Las revelaciones que emergieron de la infiltración de Mateo superaron las expectativas más ambiciosas del equipo, exponiendo una red de corrupción que se extendía mucho más allá del Departamento de Policía de Portland y conectaba con elementos corruptos en Oregon, Washington y California. Las conversaciones grabadas por Mateo documentaron reuniones donde se discutían operaciones coordinadas entre múltiples jurisdicciones, con Navarro actuando como un coordinador regional que facilitaba el intercambio de información, recursos y favores entre oficiales corruptos de distintos estados. Carlos reconoció de inmediato que no estaban ante simples casos aislados de corrupción local. Lo que tenían frente a ellos era evidencia clara de una red criminal organizada que utilizaba las placas policiales como escudo y como autoridad para operar a través de fronteras jurisdiccionales. Ana García comenzó a desarrollar un mapa de conexiones basado en la información proporcionada por Mateo, identificando nodos clave dentro de la red y patrones de comunicación que sugerían una jerarquía sofisticada, con protocolos establecidos para coordinar actividades y proteger a los miembros comprometidos. Sofía Díaz amplió su análisis financiero para incluir cuentas y transacciones en múltiples estados, descubriendo flujos de dinero que confirmaban la naturaleza interestatal de la operación y proporcionaban evidencia adicional de la escala de la empresa criminal. La complejidad de lo que estaban descubriendo llevó a Carlos a solicitar recursos adicionales al FBI, incluyendo analistas especializados en crimen organizado y coordinación con oficinas del FBI en otros estados donde la red parecía tener una presencia significativa. Diego Sánchez utilizó técnicas avanzadas de análisis de comunicaciones para mapear la estructura de mando de la red, identificando patrones en los intercambios que revelaban quiénes tomaban las decisiones y cómo se propagaban las instrucciones dentro de la organización. Sus análisis demostraron que la red operaba con un nivel de seguridad operacional sorprendentemente sofisticado para una estructura compuesta, al menos en apariencia, por personal de las fuerzas del orden. Las comunicaciones usaban códigos, aplicaciones encriptadas y técnicas de contravigilancia que indicaban entrenamiento formal en métodos propios del espionaje criminal, lo que sugería que la red tenía acceso a conocimientos que normalmente se asociarían con organizaciones criminales profesionales y no con simples policías corruptos.
Mateo comenzó a reportar que Navarro y otros líderes de la red demostraban tener conocimiento de técnicas investigativas del FBI y parecían estar tomando precauciones específicamente diseñadas para evitar ser detectados por las autoridades federales. Esta revelación fue particularmente alarmante, ya que sugería que la red contaba con fuentes internas dentro de las agencias de seguridad que les permitían anticiparse y contrarrestar los esfuerzos de investigación. Carlos comprendió entonces que la operación había evolucionado de una simple investigación de corrupción local a una de seguridad nacional, que requeriría la coordinación entre múltiples agencias federales y estatales. La evidencia que estaban reuniendo indicaba que la red no solo era extensa geográficamente, sino que también había desarrollado capacidades que la convertían en una amenaza significativa para la integridad de las fuerzas del orden en su conjunto, exigiendo una respuesta proporcionalmente sofisticada y exhaustiva. La oportunidad de grabar la reunión secreta en la que participaban jueces y un fiscal se presentó cuando Mateo reportó que Navarro había mencionado una reunión importante con amigos del juzgado, que tendría lugar en una ubicación remota a las afueras de Portland. Carlos reconoció de inmediato que esta podría ser la oportunidad que habían estado esperando para documentar la extensión completa de la corrupción, que incluía elementos del sistema judicial, pero también representaba el riesgo más alto que habían enfrentado hasta ese momento en la investigación. La preparación para esta operación requirió coordinación con múltiples niveles del FBI, incluyendo autorización especial para dispositivos de grabación y protocolos de seguridad extraordinarios para proteger a Mateo en caso de que su cobertura fuera comprometida. Ana García trabajó intensamente con Mateo para asegurarse de que los dispositivos fueran completamente indetectables y que contara con múltiples rutas de escape si la situación se volvía peligrosa. Diego Sánchez estableció un perímetro de vigilancia alrededor de la ubicación de la reunión, utilizando tecnología de monitoreo de largo alcance para proporcionar inteligencia de respaldo y alertas tempranas en caso de que autoridades hostiles se acercaran a la zona. Sofía Díaz preparó un análisis preliminar de los antecedentes financieros de los funcionarios judiciales que Mateo había identificado como posibles participantes, proporcionando al equipo inteligencia clave sobre posibles motivaciones y vulnerabilidades que podrían ser relevantes durante la reunión. La grabación de la reunión secreta proporcionó evidencia que superó incluso las expectativas más optimistas del equipo, documentando conversaciones donde funcionarios judiciales discutían abiertamente la manipulación de procesos ante el gran jurado, la coordinación de recomendaciones de sentencia y la desestimación sistemática de casos que podrían exponer la red de corrupción. Las voces en la grabación incluían no solo a Navarro y a otros oficiales de policía, sino también a un juez en funciones y a un fiscal de la oficina del fiscal de distrito, discutiendo casos específicos y montos de dinero que se habían intercambiado para asegurar resultados favorables. Carlos escuchó las grabaciones con una mezcla de satisfacción y horror, al darse cuenta de que habían documentado pruebas de corrupción que alcanzaban los niveles más altos del sistema de justicia penal en la región. Las conversaciones revelaron que la red había desarrollado métodos sofisticados para manipular procedimientos legales, incluyendo la asignación estratégica de casos a jueces cómplices, la coordinación de estrategias de acusación para proteger a miembros de la red, y la intimidación sistemática de testigos y víctimas que pudieran amenazar la operación. La grabación de Mateo capturó detalles específicos sobre casos pasados donde se había suprimido evidencia, intimidado a testigos y manipulado sentencias para proteger actividades criminales. La calidad de la evidencia era tan contundente que Carlos reconoció de inmediato que tenían pruebas suficientes para obtener imputaciones federales mayores que podrían desmantelar porciones significativas de la red de corrupción. Sin embargo, también comprendió que la sensibilidad de la evidencia significaba que serían necesarias precauciones extremas para proteger la integridad de los juicios venideros y para asegurar la seguridad de todos los miembros del equipo, en particular de Mateo, cuya infiltración continua había hecho posible esta evidencia clave.
El descubrimiento de que la operación había sido comprometida llegó a través de una combinación de señales de advertencia que el ojo experimentado de Carlos había aprendido a reconocer durante sus décadas en las fuerzas del orden. Ana García fue la primera en notar actividad inusual en las frecuencias de comunicación que habían estado monitoreando, detectando patrones que sugerían que alguien dentro de la red se había vuelto sospechoso y estaba tomando medidas de contrainteligencia. Diego Sánchez confirmó esas sospechas cuando su equipo de vigilancia detectó cambios inesperados en las rutinas de varios miembros clave de la red, incluyendo modificaciones en sus patrones de viaje y hábitos de comunicación, que indicaban una conciencia de seguridad intensificada. El propio Mateo comenzó a reportar que Navarro había empezado a hacer preguntas más directas sobre su pasado y había asignado a otros miembros del equipo para realizar verificaciones discretas de su historia de cobertura. La convergencia de estas señales de alerta formó una imagen que era inconfundiblemente clara. Alguien dentro de la red había descubierto la verdadera identidad de Mateo o había desarrollado sospechas suficientes como para justificar medidas preventivas. Y Carlos enfrentaba una decisión crítica: extraer a Mateo de inmediato para garantizar su seguridad, o permitirle continuar con la operación el tiempo suficiente para recolectar evidencia adicional, aunque a un riesgo significativamente mayor. La decisión se complicaba por el hecho de que Mateo estaba programado para participar en una operación importante con el equipo de Navarro en solo 2 días. Una operación que podría proporcionar pruebas cruciales, pero que también lo pondría en peligro máximo si su cobertura había sido descubierta. Carlos decidió finalmente que el riesgo para la seguridad de Mateo era demasiado alto como para justificar la continuación de la infiltración, pero antes de extraerlo, quería establecer una última oportunidad para recolectar inteligencia sobre la operación inminente, al mismo tiempo que preparaban un posible escenario de rescate. Ana García trabajó frenéticamente para establecer canales de comunicación alternativos que permitieran a Mateo transmitir información sobre la operación planeada sin depender de los protocolos regulares que podrían haber sido comprometidos. Diego Sánchez reubicó activos de vigilancia para proporcionar la máxima cobertura de todas las ubicaciones posibles donde podría llevarse a cabo la operación, mientras también establecía capacidades de respuesta rápida en caso de que una extracción inmediata se volviera necesaria. Sofía Díaz aceleró su análisis financiero para identificar activos y cuentas adicionales que pudieran ser congelados si se requerían arrestos inmediatos, reconociendo que el elemento sorpresa podría perderse en cualquier momento. La tensión dentro del equipo alcanzó niveles casi insoportables mientras esperaban la inteligencia final de Mateo, al mismo tiempo que se preparaban para múltiples escenarios posibles, desde la finalización exitosa de la misión hasta una extracción de emergencia a gran escala. Carlos había vivido situaciones similares durante su carrera, pero los vínculos personales hacían que esta vez todo se sintiera más intenso. Había desarrollado relaciones de confianza con sus compañeros y sabía que cualquier error podría significar heridas graves o incluso la muerte de personas a las que ahora consideraba no solo colegas, sino amigos. El peso de la responsabilidad por su seguridad, combinado con el reconocimiento de que estaban al borde de posiblemente el caso de corrupción más significativo en la historia del FBI, creó una intensidad que puso a prueba cada habilidad y cada instinto que Carlos había desarrollado a lo largo de su extensa trayectoria en la aplicación de la ley. La llamada de emergencia de Mateo llegó exactamente cuando Carlos había temido que lo haría, en medio de la operación, cuando una extracción sería lo más difícil, pero también lo más necesario. El mensaje codificado de Mateo indicaba que había sido descubierto y estaba siendo retenido en un almacén, ubicación que Diego Sánchez identificó rápidamente gracias al rastreo GPS de la baliza de emergencia que Mateo había estado cargando. La situación se complicaba por el hecho de que Navarro y su equipo estaban fuertemente armados y habían elegido ese almacén precisamente porque ofrecía excelentes posiciones defensivas y rutas de acceso limitadas para cualquier posible operación de rescate. Carlos tenía menos de 30 minutos para organizar una respuesta que debía ser tanto veloz como avasalladora para tener éxito,
pero también lo suficientemente precisa como para evitar bajas entre las múltiples agencias del orden que necesariamente estarían involucradas en una operación de este tipo. Ana García contactó de inmediato a los equipos tácticos del FBI, mientras Diego Sánchez utilizaba imágenes satelitales y bases de datos arquitectónicas para desarrollar planes detallados de asalto al almacén. Sofía Díaz se comunicó con oficinas locales del FBI para coordinar refuerzos inmediatos y apoyo médico, al mismo tiempo que activaba sistemas de monitoreo financiero para evitar que los miembros de la red intentaran liquidar activos o huir de la jurisdicción durante la confusión del rescate. El asalto al almacén se ejecutó con precisión militar, con Carlos liderando personalmente el equipo táctico durante la brecha coordinada que tomó completamente por sorpresa a Navarro y sus asociados. El elemento sorpresa fue crucial, ya que el almacén contenía suficientes armas y municiones como para sostener un tiroteo prolongado si los oficiales corruptos hubieran tenido tiempo de organizar una resistencia efectiva. Carlos encontró a Mateo atado pero con vida en la parte trasera del almacén, mostrando claramente señales de abuso físico, pero alerta y capaz de proporcionar de inmediato inteligencia sobre las ubicaciones de otros miembros de la red y pruebas que necesitaban ser aseguradas sin demora. El enfrentamiento con Navarro fue breve pero intenso, con el capitán corrupto intentando negociar algún tipo de acuerdo incluso mientras los agentes del FBI aseguraban la escena y recolectaban evidencia. Carlos sintió una profunda satisfacción al colocarle él mismo las esposas a Navarro, sabiendo que ese arresto representaba la culminación de años de investigación que habían comenzado con su propia humillación en las calles de Phoenix. Las pruebas recuperadas del almacén superaron todas las expectativas. Incluían registros financieros detallados, equipos de comunicación y documentación sobre las operaciones de la red que serían invaluables para procesar no solo a Navarro, sino a decenas de funcionarios corruptos en múltiples estados. El exitoso rescate de Mateo y la captura de Navarro marcaron un punto de inflexión en la Operación Integridad, transformando lo que había sido una investigación de largo plazo en una ofensiva activa del orden que pronto derivaría en la mayor redada por corrupción en la historia del FBI. Carlos entendió, en ese momento, que ya no estaban simplemente investigando el crimen. Estaban desmantelando una organización criminal que había operado con impunidad durante años, y la satisfacción de esa realización hizo que todos los riesgos y sacrificios de la investigación valieran, por fin, la pena. La Operación Integridad culminó con resultados que superaron incluso las expectativas más optimistas de Carlos y su equipo, resultando en 48 arrestos que se extendieron a través de 3 estados y desmantelando una red de corrupción que había operado durante más de una década. La coordinación entre múltiples oficinas del FBI, departamentos de policía estatales y fiscales federales demostró el poder de la cooperación interagencial cuando se enfocaba en un objetivo común: combatir la corrupción sistémica. Las evidencias recolectadas durante meses de investigación meticulosa proporcionaron la base para casos que resultarían en condenas con sentencias significativas, enviando un mensaje claro de que la corrupción policial no sería tolerada, sin importar cuán profundamente enraizada estuviera dentro del sistema. Ricardo Navarro recibió una condena de 30 años en una prisión federal, una sentencia que reflejaba no solo la gravedad de sus crímenes individuales, sino también su papel como líder de una organización criminal que había victimizado a cientos de ciudadanos inocentes durante años. Las sentencias de otros miembros de la red variaron según su nivel de participación y cooperación con las autoridades, pero colectivamente enviaron un mensaje que resonó a lo largo y ancho de la comunidad policial en todo el país. Carlos observó los procesos judiciales con una mezcla de satisfacción profesional y reivindicación personal, sabiendo que la humillación que había experimentado como mendigo encubierto en Phoenix finalmente había conducido a una de las victorias más significativas contra la corrupción policial en la historia moderna. Las reformas inspiradas por la Operación Integridad se extendieron mucho más allá de las consecuencias legales inmediatas,
catalizando cambios en políticas y procedimientos que impactaron agencias policiales en todo el país. Carlos se encontró siendo frecuentemente invitado a hablar en conferencias, seminarios de formación e instituciones académicas, donde compartía las lecciones aprendidas durante la investigación y abogaba por reformas sistémicas que dificultaran el establecimiento y mantenimiento de redes corruptas. Su trabajo contribuyó al desarrollo de nuevos protocolos para la detección de corrupción, mecanismos de supervisión mejorados y programas de formación reforzados que enfatizaban la toma de decisiones éticas y la rendición de cuentas. Lane, satisfacción personal de ver estos impactos más amplios, fue profunda, ya que Carlos reconocía que su investigación había aportado a cambios positivos que beneficiarían la integridad policial y la confianza pública durante muchos años. En los momentos de silencio y reflexión, Carlos solía pensar en el oficial Kevin Martínez y en las otras víctimas de la corrupción contra la que había luchado, encontrando consuelo en saber que su sufrimiento no había sido en vano si contribuía a prevenir injusticias similares en el futuro. El camino de agente encubierto a experto nacional en corrupción policial había sido desafiante y a veces peligroso, pero Carlos nunca dudó de que la búsqueda de la justicia valía cada riesgo que había tomado. Su reflexión final sobre la Operación Integridad fue simple pero profunda. Cuando las personas buenas se niegan a aceptar la injusticia y están dispuestas a asumir riesgos personales para luchar contra la corrupción, el sistema puede reformarse y la justicia puede prevalecer, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la verdad tiene el poder de superar el engaño y restaurar la integridad de las instituciones que existen para servir al bien común.